Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos la cara. Espero que nos hayan echado un poquito de menos. Eh, Hemos estado pues descansando 3 o 4 días por ahí. Y bueno, ayer tocaba hacer el vídeo, pero hubo una reunión por la tarde y entonces pues se frustró el asunto. Así que hoy martes, que no es acostumbrado, pues vamos a hacer lo que no hicimos ayer lunes. Bueno, pues hoy antes de nada decirles que es 24, nos cogió el otoño, estos días que hemos estado separados, y ha entrado con muy buen sol. No sé si notan la claridad tremenda que hay en la habitación. Un día pues algo más que primaveral, yo creo, porque está haciendo hasta calor. Y bueno, en España ahora mismo son las 5:24 de la tarde. Anunciarles primero el vídeo que veremos mañana, si Dios quiere, miércoles, que retomamos las 70 semanas de Daniel. Ya nos quedarán, yo creo que nos van a quedar poquitos vídeos, unos 3 o 4 quedarán por ahí, no creo que queden más, igual ni eso. Y entonces la próxima semana veremos el capítulo 7, 2 Jerusalenes y 2 templos. Y no sé el capítulo cuántas hojas tiene. Bueno, yo creo que será ese exclusivamente, porque el otro tocará para el viernes. Entonces, el viernes continuaremos con el 8, porque hacemos 2 vídeos de las 70 semanas hasta que lo terminemos, y veremos el capítulo 8 el viernes, la identidad de Israel. Y bien, ahora, en concreto hoy, vamos a continuar con el Deuteronomio. Yo no sé si lo anuncié mal, parece que me he adelantado varios capítulos en la lectura de repaso antes de grabarlo y estaba en el capítulo 4 ya, pero creo que no, creo que toca, que no habíamos grabado el capítulo 1, que es esquema de los 12 discursos de Moisés, es lo que vamos a ver, del libro de Deuteronomio, segunda ley, discurso 1, historia del Éxodo, este primer discurso, del doctor Stephen Jones, y veremos ese, y como esto es muy cortito, vamos a meter también el capítulo 2, que es la herencia, y el siguiente en este vídeo de hoy. Bueno, comencemos. Capítulo 1, esquema de los 12 discursos de Moisés. La primera parte de Deuteronomio 1.1 es traducida por Ferrar Fenton. Los siguientes son los discursos que Moisés dirigió a todos los hijos de Israel. Así se traduce Deuteronomio 1.1. Deuteronomio es, de hecho, una serie de 12 discursos de Moisés que dio justo antes de morir. Los discursos y sus títulos se exponen por Fenton de la siguiente manera. Ferrar Fenton es un erudito bíblico y todo. Discurso 1 sería la historia de Éxodo, que es con la que estamos, que va de Deuteronomio 1.6 a Deuteronomio 4.40, seguida de una explicación más detallada de un antiguo editor, probablemente Esdras, escribiendo los versículos finales en el capítulo 4, es decir, versículos 41 al 49. El discurso 2 lo titula Fenton Tras el pacto del Sinaí, y va de Deuteronomio, es de Deuteronomio
perdón, vamos a poner para seguir el mismo criterio, de Deuteronomio 5, capítulos 5 al 8, discurso 3, ¿por qué Israel fue elegida? Deuteronomio, versículos o capítulos 9 al 13. Discurso cuarto, las leyes contra los pecados y la autodegradación, que es Deuteronomio capítulos 14 al 16. El discurso quinto, gobierno local, Deuteronomio 17 y 19, según Ferrar Fenton, la porción de cierre de este discurso se encuentra en Deuteronomio 21 del 1 al 9, que dice que fue transcrita fuera de orden cuando los discursos fueron transferidos de tablas de piedra a pieles de animales. Esto se comentará a mayor profundidad en el momento adecuado. Discurso sexto, leyes de guerra, que es Deuteronomio 20. Discurso séptimo, leyes nacionales, Deuteronomio 21 al 23. Discurso octavo, leyes del matrimonio y la vida doméstica. Discurso noveno, sobre la conducta en la tierra prometida y el ritual de ofrendas voluntarias, es Deuteronomio 25, 17 hasta el capítulo 26. Discurso décimo, confirmación de todas las leyes por consentimiento parlamentario y denuncia de los castigos por la desobediencia. Discurso undécimo, exhortación a la obediencia y el nombramiento de Josué como comandante. Hay una breve introducción que es de Deuteronomio 28:69 a 29:1a, esa es la primera parte del versículo 1 del capítulo 29, seguida por el propio discurso en Deuteronomio 29 del 1b al 31:13. Discurso duodécimo, siendo el cántico público de Moisés y nombramiento de Josué, que va de Deuteronomio 31:14 a 33:29. Narrativa de clausura de Aliácer, Deuteronomio 34 del 1 al 9. Aliácer, es decir, Eleazar, era sobrino y escribano de Moisés. Se convirtió en sumo sacerdote después que su padre Aarón murió, que fue alrededor de un año antes que Deuteronomio fuera escrito. Deuteronomios 10:6, eso nos dice en Deuteronomio 10:6. Bien, enviado por Esdras o algún viejo transcriptor, Deuteronomio 34 del 10 al 12. Bueno, estos discursos fueron escritos en piedra y se colocaron en el arca del pacto, Deuteronomio 31:26, junto con las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos desde el monte Horeb, primero de Reyes 8:9. También colocaron una urna de maná en el arca, Éxodo 16:33, Hebreos 9:4. En el momento de la dedicación del templo de Salomón, solo las tablas de piedra de los 10 mandamientos se mantenían en el arca. Bien, pues hecha esta introducción, digamos, de los capítulos, de los discursos de Ferrar Fenton, pasamos al capítulo 2, titulado La herencia. El primer discurso de Moisés en el libro de Deuteronomio tiene por título Historia del Éxodo. Imaginen a Moisés de pie en el podio, listo para dar un discurso histórico. Él comienza en Deuteronomio 1:6. Dice así: El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos y viajad a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la montaña y en las tierras bajas, y en el Neguev por la costa, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mira,
yo he puesto, es decir, abierto la tierra delante de ti. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a sus descendientes después de ellos. La primera cosa que Moisés estableció es que Dios dio esta tierra a Israel como una herencia y que debían, por tanto, poseerla. Se les prometió a Abraham, Isaac y Jacob, pero cada uno vivió allí como extranjero, extraño y peregrino, sin poseer terrenos propios. Se suponía que iban a heredar la tierra en el jubileo 50 de Adán, el jubileo 50 de Adán, el día en que los 12 espías habían dado su informe en Números capítulos 13 y 14. Sin embargo, no pudieron hacerlo debido a su falta de fe. Por otra parte, el periodo de gracia dado a los cananeos y a que la maldición de Noé en Génesis 9:27 y también debido a que la maldición de Moisés en Génesis 9:27 todavía no había expirado, porque Dios les dio dos periodos de gracia o de tiempo maldito, son 2 por 414 años. Canaán aún contaba con 38 años de gracia restante. Ver Secretos del Tiempo, capítulo 4, que es, como saben, es otro libro del doctor Stephen Jones, que ya lo tienen también grabado completamente en este canal y también pueden el libro descargar en los blogs. Cuando este periodo de gracia definitivo expiró sin el arrepentimiento de Canaán, entonces Moisés informó a los israelitas que Dios había abierto la tierra para ellos. Ya era hora de traer juicio sobre Canaán y de entrar en su herencia. Sin embargo, no recibieron su herencia en un año de jubileo. El momento de su entrada se produjo el día en que iban a seleccionar los corderos para la Pascua. Josué 4:19. Cuando los acontecimientos no suceden en los tiempos señalados, inevitablemente solo son tipos y sombras de la verdadera realización. Si hubieran entrado en Canaán en el tiempo señalado en el jubileo 50 de Adán, habrían cumplido con ese día profético y habrían establecido la plenitud del reino. Sin embargo, aunque esto era en verdad la voluntad de Dios, no era el plan de Dios. Ya saben, bulema es voluntad de Dios y telema es el plan de Dios y hay que diferenciarlo. Pues la voluntad de Dios a veces se aplaza por el plan de Dios, ¿no? Él quería que entraran a la tierra, sí, pero no era el momento propicio, por tanto no era su plan, era que entraran más tarde, después que los cananeos hubiesen agotado su periodo de gracia, de tiempo maldito, 2 periodos de 414 años que el Señor les dio para ver si se arrepentían, y entonces por eso se tuvieron que demorar 38 años en el desierto hasta que se completara ese tiempo. Bien, sin embargo, aunque esto era en verdad la voluntad de Dios, decíamos, no era el plan de Dios que ellos lo hicieran porque Dios quiso que el reino se estableciera después de la venida de Cristo. De hecho, Dios ya había establecido la fiesta de la Pascua como un tipo y sombra de la crucifixión del verdadero Cordero de Dios, que vendría después. Israel vivió por tipos y sombras desde el principio, lo que demuestra que la intención y el plan de Dios era establecer un patrón de algo mucho mayor para el futuro. Siguiente epígrafe, la mayor herencia. Tenemos un vistazo del plan mayor en Hebreos 11 del 8 al 10. La herencia de Abraham parecía ser la tierra de Canaán, pero en la realidad Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 16 dice, pero esperan a una mejor, esto es celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En otras palabras, Jerusalén era un tipo de la Nueva Jerusalén y Caná era un tipo del reino. No es que la Nueva Jerusalén sea el cielo, sino que se trata de personas celestiales en lugar de propiedades inmobiliarias santas. Del mismo modo, el templo de Dios ya no es uno hecho de madera, piedra y oro, sino de piedras vivas, como dice Primera de Pedro 2:5. El templo de Salomón fue solo un tipo y sombra de algo más grande.
No hay duda de que bajo el antiguo pacto Canaán era la tierra prometida y la herencia de Israel, pero no era el cumplimiento final de las promesas de Dios. Lo que Dios hizo en Canaán fue solo un patrón previo de lo que Dios quiere hacer para el mundo entero. Probablemente la principal diferencia es que mientras Canaán fue conquistada por una espada física bajo el antiguo pacto, el mundo ha de ser conquistado por la espada del Espíritu bajo el nuevo pacto. Parece ser que los globalistas, que son siempre imitadores, como el diablo lo es, de Dios, ellos ya saben, cuando tienen su plan, primero lo ensayan en una nación y entonces estudian los resultados y en función de eso, pues lo exportan, ¿no?, a otras naciones, a otros territorios. Por esta razón, mientras que sin duda podemos apreciar la reiteración de Moisés sobre el llamado de Israel y el hecho de que Dios de hecho les dio la tierra de Canaán, no podemos aplicar esto totalmente a la situación actual. La orden bajo Moisés de destruir a los cananeos con la espada es ahora sustituida por la gran comisión por la que conquistamos el mundo por medio de la espada del Espíritu bajo el nuevo pacto. Para un estudio adicional en esta manera de pensar, vea La lucha por el derecho de nacimiento, otro libro que también del doctor Stephen Jones, que también lo tienen completamente ya grabado en vídeo en este canal, y también un libro que pueden descargar de cualquiera de los blogs, Tabernáculos o Graneros de José. Bueno, pues decíamos que para un estudio adicional de esta manera de pensar, véase La lucha por el derecho de nacimiento, capítulo 8, titulado La Nueva Jerusalén. En él se muestra cómo la palabra hebrea para la ciudad es Yerushalayim, que está en plural, quiere decir Jerusalénes, es decir, por lo menos dos, es un plural dual. Por así decirlo, es como si el propio nombre profetizara en sí mismo, o per se, ¿no?, de dos ciudades, una terrenal y la otra celestial. La terrenal era el tipo, la celestial es la verdadera herencia que Abraham buscaba. Y bien, digamos que vamos al capítulo 3, orígenes del gobierno divino. En Deuteronomio 1 del 9 al 11, Moisés ensaya los orígenes de su gobierno nacional diciendo: y os hablé en ese momento diciendo: yo no soy capaz de soportar solo vuestra carga. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí vosotros sois el día de hoy como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os aumente 1000 veces más de lo que soy y os bendiga, así como Él os ha prometido. Como parte de la bendición de Dios a Abraham, sus descendientes iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar en multitud. Génesis 22:17. Cuando Moisés formó a Israel en una nación, eran cerca de 6 millones de personas. Esta es una cifra que a mí me parece más normal, calculando los varones, pero también eh, luego las esposas y los hijos, por lo menos 3 o 4, ¿no?, por familia que tenían en aquel entonces. Pues ese cálculo nos da no los 2 o 3 millones que nos decían, nos dice mucho de que salieron de Egipto, sino cerca de 6 millones de personas. Imagínense qué tropa el Señor cuidó y alimentó en el desierto durante esos 38 años. Cuando Jetro, suegro de Moisés, o Yetro, vio lo ocupado que Moisés estaba intentando juzgar las disputas de cada hombre, dijo en Éxodo 18, del 18 al 23: acabarás agotándote del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estate tú a favor del pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Bueno, decir que Jetro pues hablaba de Dios y le da un consejo y le dice que Dios estará contigo. Jetro, ¿dónde viene? Bueno, pues eran descendientes de las otras
de los otros hijos de Abraham que tuvo, probablemente con Cetura o con alguien más, ¿no? Por ahí de esos hijos creo que fue Cetura, ¿no? No creo que tuvo más esposas Abraham que Abraham y Cetura. Bueno, también está la Agar, ¿no? Y entonces, pues Jetro, pues para aquel entonces todavía, pues respetaban y honraban al Dios de Abraham, ¿no? Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, aunque no eran el pueblo elegido, ¿no? Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave o importante, ¿no? Lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto haces y Dios te lo ordena, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Fíjate que Génesis dice, y si Dios te lo ordena. Sí, se me da el consejo de decir, bueno, mira a ver si a Dios le parece bien. Entonces, pues claro, te digo Jetro y el Señor le da el ok, pues Moisés lo implementó, ¿no? Moisés discernió la voz de Dios en el consejo de Jetro y estableció 72 ancianos, 6 de cada tribu de Israel como jueces. Ellos llegaron a ser conocidos en números redondos como los 70. Este fue después el modelo original en Judea, en el Sanedrín, conocido como el Consejo, Hechos 5:27. Funcionaba como un sistema judicial. También se podría llamar un tipo de parlamento, excepto que estos diputados no tenían la facultad de legislar, sino sólo de interpretar y aplicar la ley cuando surgieran disputas. Mientras sus interpretaciones fueron guiadas por el Espíritu Santo, no hubo ningún problema. Sólo cuando interpretaron la ley según la carne, causaron que se empezara a dejar de lado la ley en favor de las tradiciones de los hombres, como dice Mateo 15:9. La población de Israel no había aumentado durante los 40 años de Israel en el desierto, ya que la generación de los que se negaron a entrar en la tierra tenía que morir en el desierto. No obstante, todavía eran demasiado numerosos para que un solo hombre los gobernase, y Moisés sabía que la nación seguiría aumentando conforme a la promesa de Dios. Siguiente epígrafe, representantes de gobierno. Moisés entendió que un hombre no podía hacer todo el trabajo de gobernar a una nación, de gobernar una nación imperfecta. Una nación perfecta tendría poco o ningún gobierno, pero Israel estaba lejos de ser perfecta. Dice el versículo 12, ¿cómo puedo soportar solo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos? Desde el primer pecado Dios se había visto en la necesidad de instituir la autoridad. Dios puso a Adán sobre Eva en Génesis 3:16, cuando dijo a Eva, Él te dominará. Antes del pecado no había necesidad de autoridad. Cada persona sabía la voluntad de Dios y estaba en armonía con su voluntad. El propio pecado es la razón de la autoridad en la tierra. Dios sabía que los hombres estarían en desacuerdo y a menudo pecarían contra otros, y así la autoridad se creó para resolver esos conflictos. Lo ideal sería, por supuesto, que los que tienen autoridad buscaran conocer la voluntad de Dios en todas las cosas y entendieran sus leyes lo suficiente para resolver los conflictos de manera equitativa. El objetivo es volver a ese estado de perfección donde todos los hombres tengan la ley de Dios escrita en sus corazones y en que todos los hombres estén de acuerdo con la voluntad de Dios. En ese mundo ideal, la autoridad será irrelevante y se sustituirá por el agua. Eso es lo que ocurre en un matrimonio tipo Sara, que a diferencia del matrimonio tipo Agar, que es la esclava y la libre, pues, pues en el de la esclava y de Agar es la obediencia, ¿no? Y así hasta que los cónyuges maduran, pues la esposa ha de estar sometida y en obediencia al marido. Pero una vez de que maduran los dos y ambos han aprendido a escuchar la voz de Dios,
pues los dos lo que buscan es ser, tanto el marido como la mujer, ser el amén, el acuerdo del otro, el doble testigo del otro, y así entre los dos pueden discernir y conocer la voluntad de Dios teniendo otro testigo, ¿no? Ellos contrastan sus revelaciones y entonces si están de acuerdo, pues dicen amén, es decir, se ponen de acuerdo con Dios. Es el matrimonio maduro donde la autoridad es irrelevante porque ya son maduros y han aprendido a escuchar la voz de Dios y a ser uno el testigo del otro. Las disputas son comunes entre las personas. Cuando los conflictos no pueden resolverse entre las partes contendientes, debían ir a un mediador autorizado y respetado para juzgar el caso y dar un veredicto. Debido a que había tantos casos, Moisés fue llevado a nombrar a los 70 ancianos, que tradicionalmente consistían en 72 como el número real. Dice el versículo 13, dadme sabios y entendidos y expertos de entre vuestras tribus, y yo los nombraré como vuestras cabezas. Es interesante que en esta primera etapa de la delegación de poderes del gobierno, fueran las personas las que votaron por sus propios líderes. Es decir, el pueblo eligió a sus propios líderes y estos fueron ratificados por Moisés. Moisés no les nombró por sí mismo, sino que dejó que las personas eligieran a sus propios jueces o gobernantes. Esto dice algo sobre cómo se aplica en la tierra el gobierno del reino, porque es una forma republicana de gobierno, en principio. Repito, esto dice algo sobre cómo se aplica en la tierra el gobierno del reino, porque es una forma republicana de gobierno, en principio. Sin embargo, no era una república laica, porque se suponía que las personas debían obtener la ratificación por Moisés de sus cargos electos, Moisés en este caso representando a Dios mismo, porque era necesaria su ratificación para expresar la aprobación divina de sus representantes elegidos. Cuando la voluntad del pueblo decíamos que Moisés en este caso representando a Dios mismo porque era necesaria su ratificación para expresar aprobación divina, para expresar la aprobación divina de sus representantes elegidos. Cuando la voluntad del pueblo se correspondía con la voluntad de Dios, entonces este gobierno divino funcionaba como debería. No se nos dice lo que podría suceder si el pueblo hubiera elegido representantes impíos, pero el texto implica que Dios, a través de Moisés, tenía el derecho de veto. Bajo el nuevo pacto, Jesucristo tiene ese derecho porque Moisés era un tipo de Cristo, Hechos 7:37. La dificultad con esta disposición es que, en ausencia personal de Cristo, a los cristianos les resulta imposible llegar a un acuerdo sobre la voluntad de Dios en la elección de un líder universal. Por lo tanto, cada hombre asume el derecho a presentarse en el lugar de Moisés y de elegir por sí mismo. Obviamente, si el pueblo elegía hombres malos, recibirían un gobierno corrupto. Si las personas no eran guiadas por el Espíritu y si el pueblo no podía discernir los corazones de los candidatos, entonces el tipo de gobierno que obtenían era precisamente lo que se merecían, pues reflejaría la corrupción de sus propios corazones. Así que era responsabilidad del pueblo conocer a Dios, conocer su mente y voluntad y ponerla en práctica. Moisés le dice al pueblo, y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. El pueblo estuvo de acuerdo con esta forma republicana de gobierno. Eso implica que incluso la forma de gobierno de Israel no se impuso sobre ellos. Se acordó después de un debate, ¿no? Hay un principio de trabajo muy importante en esto. Esto va doblemente resaltado en negrita y subrayado. El gobierno ideal del reino era para que los gobernantes y la gente estuvieran de acuerdo en lugar de que los líderes gubernamentales sometieran a quienes no aceptan la autoridad establecida. Esto no es posible sin la capacidad de escuchar la voz de Dios y llegar a un acuerdo de antemano, por el que tanto los gobernantes como el pueblo
estén sujetos a las leyes de Dios. El versículo 15, y tomé los principales de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y les nombré jefes sobre vosotros, jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. El principio detrás de esto es establecer un sistema de gobierno representativo. El uso del plural, como centenas y decenas, muestra un número no específico. ¿Cuántas centenas hay? ¿Cuántas decenas? No lo sabemos, pero establece la idea de los gobiernos locales, distritales, es decir, provinciales, regionales, así como el gobierno nacional. Se correlacionan hoy con nuestra ciudad, condado, estado y el gobierno nacional. Si hablamos en el caso de España, pues sería municipio, región, ¿eh? Después sería o municipio, municipio, después sería ciudad principal, después tendríamos la provincia, después tendríamos la autonomía y después tendríamos el Estado, ¿no? Por decirlo así. Bien, el deber de los gobernantes, es decir, de los jueces, de los gobernantes o jueces. Bien, aquí vemos un sistema democrático, republicano, pero teocrático, para aquellos que dicen que no tenemos algo, no sabemos a dónde vamos ni a dónde tenemos que ir, aquí se nos está mostrando cómo debe organizarse el pueblo de Dios y las naciones que estén sometidas a Dios. Teocracias donde los gobernantes son elegidos representativamente por el pueblo y dividido en grupos, pues eso, como hemos dicho, locales, regionales, estatales, etcétera. El deber de los gobernantes o jueces. Pablo nos dice en Romanos 13:1 que no hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, toda autoridad está confinada para incumplir la voluntad de Dios en lugar de la voluntad del hombre. Repito, toda autoridad está configurada para cumplir la voluntad de Dios, o debería estar, para cumplir la voluntad de Dios en lugar de la voluntad del hombre. Dios no creó a los hombres con soberanía independiente sobre los otros hombres. Ellos no están autorizados a hacer sus propias leyes o a tratar a los demás de manera desigual. Lo contrario que hemos hecho aquí, hemos echado a Dios del gobierno, de las instituciones, de las escuelas, de todos sitios, y ahora lo que tenemos es gobernantes que gobiernan para otro, en lugar de por el pueblo, para el pueblo, y pues lo que hacen es gobernar para otros poderes de otro tipo, son multinacionales, como son Estado profundo, etcétera, etcétera, y lo que hacen es gobernar no a favor del pueblo, sino en contra del pueblo. Todos los gobernantes están sujetos a la ley de Dios y tienen la responsabilidad de gobernar en consecuencia. Bien, eso no tardará en llegar, gracias a Dios. Podamos tener unos gobernantes como Dios manda. Entonces mandé a vuestros jueces en ese momento, diciendo, oíd los casos entre un hombre y su compatriota o el extranjero que está con él. Vosotros no mostraréis parcialidad en el juicio. Oiréis al pequeño como al grande. Vosotros no temeréis al hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que sea demasiado difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Para eso de la parcialidad, escuchen la editorial de César Vidal de ayer, si no han escuchado el programa La Voz o en César Vidal Televisión, que habla de la parcialidad precisamente del gobierno que tenemos aquí con el hermano del presidente. Escuchen la editorial, que no tiene desperdicio. Bien, el juicio es de Dios. Oiréis al pequeño como al grande. Vosotros no temeréis al hombre porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea demasiado difícil para vosotros me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Hay tres grandes principios que se ven en este pasaje. El primer principio de gobierno se establece como el juicio imparcial. Esta es la base de todo juicio justo. Los jueces deben ser capaces de dejar de lado las preferencias personales o amistades y juzgar el caso
no con base en la riqueza, la clase, la tribu o la raza. En segundo lugar, en cambio aquí, por ejemplo, permíteme que, bueno, estoy en España, soy español, aquí pues lo que está haciendo ahora previamente esta monarquía constitucional, entre comillas, ¿no? Democrática, entre comillas, ¿eh? Pues lo que está haciendo es tratar de manejar ahora el poder, no solo el ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial. Están tratando, y ya lo tienen prácticamente conseguido, si Dios no lo impide, pues dentro de poco, bueno, aquí en realidad podemos decir que ya estamos en una dictadura, ¿no? La Venezuela de España. Bien. En segundo lugar, tenían que juzgar de acuerdo a las leyes de Dios. Primero, juicio imparcial, jueces independientes elegidos por ellos mismos, por el pueblo, etcétera. Y aquí también debían de juzgar de acuerdo con las leyes de Dios, no a las leyes de los hombres. La, la, la Constitución debe ser la norma suprema, en este caso la Biblia debe ser la Constitución, ¿no? Y todas las demás leyes deben emanar y estar enraizadas en esa Constitución bíblica, donde está la soberanía. Está en Dios, no en el pueblo, está en Dios. Dios es el único soberano. Bien, decíamos juzgar de acuerdo a las leyes de Dios porque Moisés les dijo el juicio es de Dios. Estos jueces no solo representaban al pueblo, sino también a Dios mismo cuando se sentaban como jueces de su ley. Cuando las leyes de los gobernantes de hoy no tienen temor de Dios, ellos piensan que no van a tener que dar cuenta de su desgobierno y mal gobierno y corrupción. Cuando las leyes de los hombres son la base del sistema judicial, entonces se podría decir que el juicio es del hombre. Del mismo modo, cuando los hombres afirman que juzgan de acuerdo a la ley de Dios, pero no son guiados por el Espíritu para conocer el espíritu de la ley, es probable que juzguen por las tradiciones de los hombres. Bueno, en tercer lugar, Moisés sirvió como si él fuera una corte suprema terrenal, o sea, juicio imparcial, juzgar de acuerdo a las leyes de Dios y que haya una corte suprema terrenal. Los jueces podrían remitir los casos difíciles a Moisés, en particular en situaciones en que la ley no diera ninguna declaración específica. La ley, como fue dada a Moisés, establece todos los principios básicos de la mente de Dios que eran necesarios para determinar su voluntad. Sin embargo, no era posible cubrir cada caso concreto. Para eso tiene que haber las sentencias de la ley que sientan jurisprudencia y eso, ¿no? Para que cada caso tiene ya que cada caso tiene diferentes circunstancias. Es por esta razón por las que un juez debe conocer al autor de la ley, ¿m?, y ser ungido por el Espíritu Santo. Así que los jueces deben ser profundamente conocedores de las leyes de la palabra de Dios. Es por esta razón por las que un juez debe conocer al autor de la ley y ser ungido por el Espíritu Santo, que es el espíritu de revelación o de verdad y de verdad. Juan 16:13. Más allá de Moisés también había una corte suprema celestial. ¿eh? Ese sería el principio final. Repetimos, juicio imparcial, juzgar de acuerdo a las leyes de Dios, porque el juicio es de Dios. Tercero, una corte suprema terrenal. Y cuarto, una corte suprema celestial, al que se remiten los casos o se derivan los casos que aquí no se puede hacer justicia, ¿no? O restituir al que se le ha hecho un daño, ¿no? Por ejemplo, un caso de una violación o un caso de un asesinato, un caso de un secuestro, cosas así, ¿no? ¿Qué era y es más allá de Moisés también había una Corte Suprema Celestial que era y es el más alto tribunal de todos? Si los hombres que se sientan en la cátedra de Moisés, como dice Mateo 23:2, son corruptos o no tienen el Espíritu Santo, todavía tenemos un tribunal final de apelaciones donde podemos presentar nuestro caso. Como creyentes todos tenemos el derecho a acercarnos al trono de Dios con confianza, para hallar gracia para el oportuno socorro, que dice Hebreos 4:16.
que vamos al trono de la gracia, para poner nuestro caso a sus pies para un justo juicio. Sin embargo, en tal caso debemos estar dispuestos a dejarlo con Él para que lo juzgue y no tratar de adjudicarnos el caso a nosotros mismos. Siguiente epígrafe: los estatutos y sentencias y juicios y decretos, ¿no? Estatutos y sentencias, podemos decir también juicios y decretos. El consejo de Jetro a Moisés en lo que respecta a la delegación de autoridad vino antes de la llegada de Israel al monte Sinaí, en Horeb. Los 70 ancianos fueron elegidos y nombrados en Éxodo 18, y luego Israel llegó al monte en el siguiente capítulo. Y os mandé entonces todas las cosas que vosotros debéis hacer. Después que los 10 mandamientos fueron dados en Éxodo 20, como un resumen de la ley, el decálogo es un resumen de la ley, entonces Moisés subió al monte a solas para recibir el resto de los estatutos y decretos por los cuales podemos conocer la aplicación práctica de los mandamientos. Los estatutos eran leyes específicas legisladas de acuerdo con el espíritu de los mandamientos. Por ejemplo, el sexto mandamiento dice: no robarás. Un estatuto que explica esto con más detalle se encuentra en Deuteronomio 22, del 1 al 3, donde vemos que si uno encuentra la propiedad que otro más ha perdido, no puede reclamarla como suya. Si lo hace, está robando. Esta ley es necesaria porque muchos tienen diferentes definiciones de robo. Los juicios, decretos, sentencias son las sanciones por violar la ley. Los mandamientos mismos no incluyen ningún juicio, sino solo los principios básicos. Así que para conocer las penas por robo, uno debe ir a Éxodo 22 del 1 al 4, donde nos encontramos con que la doble indemnización es el juicio de la ley por el robo ordinario. Si el artículo robado no puede ser devuelto intacto o vivo, entonces la pena es de 4 veces más o 5 si se trata de las herramientas de trabajo de un hombre. O 5 si se trata de las herramientas de trabajo de un hombre. Después que Moisés recibió estos mandamientos, estatutos y juicios, es decir, las sentencias, los israelitas marcharon hasta Cades Barnea como su área de ensayo para prepararse y entrar en Canaán. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Para el próximo capítulo, para el próximo día veremos el capítulo 4 y veo que no me había confundido, que estaba bien, que yo ya lo he repasado porque siempre llevo algo por adelantado. Lo que pasa es que, claro, en este iban a ir esos 3 apartados que hemos metido hoy. Bueno, pues el próximo día que toquemos Deuteronomio, Segunda Ley, Discurso 1, Historia del Éxodo, continuaremos con el capítulo 4. Yo creo que será solamente el 4, no sé si, vamos a ver, esto va de la 19, vamos a verlo aquí, de la 19 a la 28, sí, 19 a la 28, es decir, un solo capítulo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, pues ya saben, el miércoles, mañana Dios mediante, tomamos otra vez las 70 semanas de Daniel, del doctor Stephen Jones, y vemos pues esos capítulos que se han anunciado al principio de este vídeo. Pues nada, mis queridos amigos y hermanos, pues bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que abra sus mentes, sus corazones, para entender las Escrituras, como hizo con los discípulos de Emaús. Y nada, pues emplazarles para mañana, si Dios quiere, que me acompañen y veamos juntos pues, un nuevo vídeo, hagamos juntos un nuevo vídeo. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo